Ya está con nosotros Jaime Morales, que hoy viene guapísimo. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegante! Bienvenido. Bienvenido. No se acostumbren que solo tengo un traje y 2 corbatas. Bueno, pero está bien. Tenemos otra oportunidad. Bueno, exacto. Jaime, bienvenido. Hola, buenos días a todo el público. Pues solo quiero recordarles que hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia y es más que nada hablar de la discriminación. La discriminación que todos tenemos todos los días, todo el tiempo, en nuestro lenguaje y en nuestras acciones. Y entonces, hablando un poco de eso, dándole la vuelta, tenemos Jugadores, una obra en el Teatro Pedregal, un nuevo teatro que está extraordinariamente bien montado, donde tenemos 4 actores, casi nunca hablo del nombre de los actores, pero ellos merecen una mención específica, que es Juan Carlos Colombo, Patricio Castillo, Pepe Alonso y Héctor Bonilla. Wow. Estos 4 gigantes de la actuación, cada uno en su tiempo, ya son unos viejos, realmente son unas personas mayores de la tercera edad, que en su momento fueron, como actores y como personas, unas personas jóvenes, con entusiasmo, muy guapos, y algo muy específico, eran una esperanza para su familia. Al pasar del tiempo, trascendiendo la amistad y la enemistad, se vuelven a juntar estos 4 personajes para hablar de algo que todos siempre estamos pendiendo esto. ¿Y por qué no lo hiciste? Ay, mira, no. el arrepentimiento. El hubiera. No, el Sí, hubiera. todos. y resulta que el que era un gandalla sigue siendo un gandalla. Oh, no ha cambiado. ¿Sí? El galán sigue siendo un galán, ¿sí? Y el irresponsable se volvió responsable, ¿sí? Y el que nadie daba un peso por él, ahora da un peso por todos y los apoya. Ah, Mira. mira. Es una extraordinaria puesta en escena, Ahí los están tenemos. muy divertidos, es una puesta que tuvo gran éxito en Argentina Sí, sí y ahora está está en México y de verdad es muy encomiable ver a estos actores que de verdad, y algunos están haciendo así para Ay, actuar, sí. y no, así hablan, pero así nos mueven, nos llenan de emociones y nos llenan de esperanza, que podemos llegar a viejos todavía Sí. con ilusiones. Sí. Claro, Entonces, no maravilloso. dejen de ver en el Teatro Pedregal, que está los viernes, sábados y domingos. Está desde los 600 pesos y no dejen de irla a ver. Ay, hay que Y luego tenemos Romeo y Julieta. ¿Quién no se Ay, acuerda de esta claro. maravillosa Qué maravilla. historia? En cualquier versión. ¿Sí? Drama adolescente. Así es este par de tontos enamorados, tórtolos, no, dile. tontos del amor, Es que no tontos se de sus mandaban circunstancias, ¿no? Como no había WhatsApp, no le pudo Exacto. decir, oye, me voy a hacer la muerta, ¿eh? No creas que estoy muerta, ¿sí? Y resulta que se estaba Exacto. haciendo la muerta, llega el otro y se suicida. Ay, No, mira. qué horrible. Y la otra se despierta. Y en este Romeo y Julieta, Julieta no hace lo mismo que hizo la otra Julieta. Ni Romeo hace lo mismo, ni los Capuletos se agarran a espadazos. Esta nueva versión de Órale. Romeo y Julieta es una versión muy moderna, ¿sí? Julieta es cachonda, ¿sí? No es esta lánguida que nos han mostrado, Ajá. ¿sí? Y el otro no es de mayas. Sí, Romeo es el típico galán, y no O sea, se la está guapo. y que no se la cree tanto, ¿no? Entonces, este Sí. juego de personajes en el aquí y ahora lo vemos en el teatro helénico con un gran reparto, pero sobre todo con una visión totalmente diferente del amor. Este amor que si bien yo me río un poco de estos Romeo y Julietas de los Capuleto y los Montesco, ¿sí? Es siempre algo que nos mueve el corazón y que nos mueve a hacer cosas que no haríamos de otra manera, Sí. ¿no? Desde decir cosas que nunca vamos a cumplir, ¿sí? Y hacer cosas que En no el pensábamos que enamoramiento. íbamos a hacer. Entonces vayan a ver a Romeo y Julieta en el Teatro Cultural Helénico de viernes a domingo, como para los adolescentes. Basada en William Shakespeare, ¿no? Claro, es Sí, la obra de sí, William es la Shakespeare obra. con una adaptación de ahora que de Bueno, verdad moderna. está muy Tropicalizada bien. para la época. no Pues está sí. tropicalizada, está modernizada. Ok. Sí, no es como de feños. Ok. Para nada, ¿no? Ah. Entonces, de Jugadores nos vamos a Romeo y Julieta para poner en análisis nuestra vida y ver a Así qué nos es. vamos a Sí. arriesgar. Así es. Y además ver que el amor merece muchas miradas, ¿no? Sí, Sí. definitivamente. Y luego tenemos Un Solo Día. Otra vez les traigo una obra infantil porque hay que llevar a los niños al teatro. Está en el Sí. Javier Villaurrutia, que está en el Centro Cultural del Bosque. Y Un Solo Día nos habla tres personajes que son unos animalitos, ¿sí? Que son un zorro,
que son una mosca y un jabalí. Y entonces el zorro y el jabalí están pensando en todo lo que van a hacer en el día tras día. Y la mosca los cuestiona todo el tiempo que por qué necesitan tanto tiempo Si para vive hacer las un cosas. solo día. Pero ella hasta el final les explica, es que yo me muero al ratito. Ay, mira. Yo vivo 24 Una horas. mosca efímera. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese diálogo que hay entre los animales, les enseñan a los niños que lo que tienen que vivir es hoy. El hoy. Ay, muy bonito. En esta manera donde ni los adultos hemos aprendido que lo que vivas hoy es para disfrutarlo hoy. No te debes de preocupar por mañana porque todavía no está. Así ¿sí? es. Pero lo que se construye hoy, construirá mañana. Claro. Entonces es muy bonito porque además ves a la mosca que todo el tiempo está diciendo, oigan, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿No? Claro. Y estos pequeños seres, que todos somos pequeños seres en un momento, los que no tienen voz, aquellas personas que son tímidas, aquellas personas que no tienen recursos, son estos pequeños seres que tenemos que voltear a verlos y darles voz y darles un día más de vida. Entonces, esta obra nos da esa vuelta de tuerca para volver a la no discriminación, no discriminar a la gente que no se ve, a la gente que no se escucha, a la gente que no es como nosotros, a la gente que no nos gusta, porque ellos, al igual que nosotros, tenemos un día más todos los días. Claro, Ay, así está es. muy bonita. Vayan al esa, teatro. ¿eh? Qué reflexión. Gracias, mi Vamos querido. ahí.